Hola a todos, soy Sergio Ulloa y este es su podcast Digno de Compartir. Este episodio 23 lo titulé Ama tu caos es tu diferencia. Segunda parte. El libro titulado El Libro Amarillo nos cuenta todas las experiencias que vivió su autor Albert Espinosa en su lucha contra el cáncer. El objetivo de este era cambiar al mundo con la historia que nos narra, haciendo énfasis en un grupo de niños alegres enfrentándose a la enfermedad para dejar a un lado la imagen en el hospital de niños tristes con las quimios. En este segundo episodio dedicado a Albert Espinosa, precisamente se narra cómo logró tocar al mundo con su historia, la importancia para él que tienen los libros, la felicidad que pudo encontrar un niño cuando lo internaron en el hospital por cáncer, así como el significado del humor en su vida, entre otras cosas. Por favor les pido que escuchen el episodio pasado, el 22, para conocer la parte en donde se enfoca más en su vida en el hospital, así como las personas de las que aprendió mucho. La historia la obtengo del Libro Amarillo, de quien es autor y de una plática que impartió. Acompáñenme a conocerla. Albert Espinosa es un ingeniero industrial de formación, guionista, autor teatral, escritor, actor y director de cine español. También colabora como columnista en el diario El Periódico de Cataluña. Nació el 5 de noviembre de 1973 en Barcelona y a la edad de 13 años fue diagnosticado de osteosarcoma. Y también fue necesaria la extirpación de un pulmón a los 16 años y parte del hígado a los 18 años. También le amputaron la pierna izquierda. En total, pasó 10 años en hospitales, de los 14 a los 24 años, y esa experiencia vital le serviría de inspiración para algunas de sus obras teatrales y literarias, así como guiones de cine y televisión. Comenta: para mí la vida siempre te golpea, pero nunca te noquea. Yo no tengo duda, la vida siempre te golpeará y si no estás preparado para que te golpee, vivirás mal en este mundo. Para mí, que te pasen cosas tristes te trae 1000 cosas alegres. Lo que pasa es que desde pequeño no hay clases sobre pérdidas amorosas, no hay clases sobre pérdidas físicas, no hay clases ni tan siquiera para entender el mundo de los sentimientos. Ahora he sacado mi 9º libro, y de aquí a los 50 sacaré 3 libros más, una serie, una peli. Yo me retiro a los 50. Aquel hombre me dijo: a los 50 retírate, piensa el sueño más amado que quieres, y a lo mejor vives esos 4 años que me pronosticó, o quizás vives más, pero hazlo. Y hasta los 46 no lo decidí, pero a partir de la rotura de cadera pensé: aquel hombre es un sabio, y ya lo tengo todo empaquetado hasta los 50. Los libros siempre me han curado. Hace poco iba en el avión a París y había un hombre de 94 años y me dice cuando estamos a punto de aterrizar: ahora verás la constelación de lectores. Cuando aterrizas te dicen apagaremos las luces para atenuar el aterrizaje, y de repente se encendieron 4 luces arriba de los asientos. Eran las 4 únicas personas entre las 200 que había que leían, y aquellas luces formaban como una constelación de lectores. Yo no leía con 13 años ni con 15, pero creo que hay un momento dado que descubres que los libros te cambian. Para mí hay libros. Profundis de Oscar Wilde me parece soberbio. Creo que cualquier dolor emocional, de pérdida de pareja, de pérdida de amor, de sentimientos, lees Oscar Wilde y comprendes el dolor en su máxima escala. Paco Umbral perdió a un hijo con 4 o 5 años tenía el niño. Y cuando lees Mortal y Rosa, es un libro que habla de la muerte de su hijo. Entiendes por qué Paco Umbral era como era, qué dolor soportaba, pero también sabe explicar a la perfección cómo es posible superar el dolor de la pérdida de un hijo o al menos transformarlo. Creo que a veces lo bueno que tienen los grandes escritores como Umbral, como Wilde, es que consiguen algo tan bello de expresar en páginas: tu dolor. A veces es lo que más te cuesta, expresar en páginas tu dolor. Muchas veces, cuando alguien tiene una pérdida, le digo: dime qué has perdido y te recomendaré el libro ideal, que te ayudará no a superarlo, pero sí a encaminarte a entender tu dolor. En esta vida hay cosas que te hacen feliz, pero las cosas que te hacen feliz te ayudarán cuando te vengan los momentos tristes. Es una mezcla. Yo siempre digo, es una vida que acaba con la muerte, no acaba guau, con una super fiesta. Entonces creo que si aprendes a morir, aprendes a vivir. Entonces yo creo que cada libro te supura una verdad, sea un libro de entretenimiento o sea un libro de emociones. Mi padre hospitalario me decía:
A veces estar en un hospital para lo que a algunos puede ser una desgracia, para otros puede ser una bendición. Y él me hablaba de un chico que había en el hospital, que había llegado a los pocos meses de llegar yo, y aquel chico estaba súper feliz de estar en el hospital. Yo no he visto un tipo tan feliz. Se llamaba Guillermo, y como no tenía pelo, él mismo decidió llamarse Guisante. Era muy gracioso. Y yo le decía, tío, no te puedes llamar Guisante. Eso parece casi como... Pero él decía, no, me gusta, porque necesito un nombre nuevo. Y para todos fue Guisante. Guisante murió a los 5 años, pero en aquellos 5 años fue muy feliz. Y yo un día le pregunté, digo, tío, tienes 12 años. ¿Cómo puede ser que estés tan feliz en el hospital? ¿Cómo puede ser que nunca pidas pases de fin de semana para irte del hospital? Y de repente me contó la historia más brutal que he oído en la vida. Y era que, en su casa, pues su padre le pegaba, recibía malos tratos, casi como en la historia del niño del bola, con lo cual para él, que le detectaran un cáncer fue como la bendición más grande del mundo. Se libró de todos los malos tratos que existían, consiguió una nueva casa, unos nuevos amigos, se cambió el nombre y de repente él siempre me decía, el cáncer me salvó del dolor, porque esto no es dolor, esto es felicidad. Fue una historia tan bella que nunca la puse en ningún sitio. Creo que nunca la había contado, pero creo que es porque sentí que era algo tan personal, tan bello, tan de Guisante, tan de energía que supuraba. Yo durante 24 años pensé, un día tengo que ir a ver al padre de Guisante, tengo que ir y decirle al tío, no se puede ser tan cabrón, no se puede haber sido así, no puede ser que a alguien el cáncer le devuelva tanta felicidad, cuando tendría que ser como todos, una mezcla. Y sí, fui y me quedé muy a gusto. Durante 1 hora y media le dije de todo. Aquel padre hospitalario del que os hablaba me enseñó que hay que ser voleador. Él amaba mucho el ajedrez y el tenis, y él siempre me decía, hay que volear antes. Volear es en el tenis antes de que toque la pelota en el suelo hay que darle con la raqueta. Y él decía, tienes que ser voleador de vida. Cuando veas una injusticia, no te quedes quieto, no pienses en ti, hay que aprovechar esa energía que te da el mundo para volear. Y muy poca gente volea. La gente no quiere meterse en líos. La gente opina, bueno, yo a ver si realmente si yo salgo perjudicado. Pero creo que hay que volear. Tardé en volear lo de Guisante porque él me pidió que no lo hiciese nunca. Pero claro, yo creo que cuando pasan 24 años, las promesas hay que reventarlas y me quedé muy a gusto. Cuando ves cómo un niño de 12 años pierde la sonrisa o te muestra el brazo y hay ahí, no sé, 25 o 40 marcas de cigarrillos, es algo que es imposible de olvidar de tu mente. Y ahí no hay la posibilidad de una excusa. Yo creo que al final, ser más que bueno o malo, yo siempre lo defino con creer o no creer en este mundo. Porque todo depende de si crees o no crees en este mundo. No hay más. Yo creo en este mundo. Yo creo que la gente es buena. Yo confío en las personas. Confío en los desconocidos. Pero hay gente que algo les ha infligido, que se han vuelto egoístas y sobre todo se han vuelto obscuros. Y esa obscuridad yo creo que intentan conseguir que la gente vuelva ahí. Hay gente experta en destrozar tus sueños. Yo creo mucho en la frase de, si crees en los sueños, ellos se crearán. Que el creer y el crear están a una letra de distancia. Y a esa gente yo creo que hay que simplemente volearla e ignorarla. Esta frase que te diré es de mi padre. La bondad es una elección, la inteligencia es un don. Yo creo mucho que la gente tiene la inteligencia que tiene, pero yo amo a la gente súper lista y a la gente que no es tan lista, porque a veces es mucho más lista en otras cosas, pero la bondad sí que es una elección. En esta vida es tan fácil no tener esa bondad, es tan fácil pensar en uno mismo. Es que es muy fácil, porque la vida te lo pone fácil, pero nunca olvidaré a mi padre. Yo creo que una de las cosas más bellas de perder a mi padre es que cada año que me acerco a su edad le comprendo mejor. Y una de las cosas que he hecho más de menos es que yo discutía mucho con mi padre. Nunca he encontrado a alguien que sea tan bueno discutiendo, o que me importe tanto discutir con él. Y a veces me encuentro que me hace falta un sparring a su altura. Él hacía muchas listas. En el último libro, Lo mejor de ir es volver, hablo de una persona que hacía muchas listas de pros y contras. Él me decía que siempre había pros y contras y me gustaban mucho esos pros y contras. Él hacía las listas, las guardaba y un día pensé, cuando muera quiero tener todas sus listas de pros y contras. Pero era un ser muy inteligente mi padre y antes de morir, cuando ya supo que iba al hospital, lo trituró todo, todos sus diarios. Me pidió, compra una trituradora por Amazon y yo dije,
¿para qué quiere una trituradora este hombre? Luego descubrí que lo trituró todo, lo metió en un cojín y me regaló aquel cojín. Me dijo, esa almohada cuando duermas, ahí están todas mis preocupaciones que absorberán todas tus preocupaciones. Y os puedo asegurar que algún día, cuando muera, trituraré todo lo que tenga y se lo regalaré a la persona que más quiero ese cojín, para que mis preocupaciones absorban sus preocupaciones. Pulseras Rojas para mí fue el proyecto más importante. Como os he dicho, teníamos esos pactos de vida, de vivir la vida de los otros, y también había listas. Entre ellas siempre salía a contar la historia para mejorarla, para que a la gente no le diéramos pena, para que realmente llegue a haber una planta de adolescentes con cáncer, porque ser adolescente es complicado. Yo fui niño, un adolescente y un adulto. Ser adolescente es complicado. Debería haber plantas de adolescentes, pero sobre todo cambiar la idea. Yo siempre veía la misma imagen del niño con la quimio en un hospital triste, y pensé en hacer una serie sobre niños alegres, como éramos nosotros, como los Pulseras Rojas. Fue difícil conseguir llegar. Primero fue una obra de teatro que se llamaba Los Pelones. Yo hacía de enfermo de cáncer, y cuando llevábamos 10 sesiones e iba muy bien la obra de teatro en Barcelona, un día vinieron mis padres y me dijeron algo tan sencillo como nos cuesta verte en un escenario haciendo lo que has hecho 10 años. Y dije, ¿qué hago? ¿Sigo o les hago caso? Y pensé que era muy doloroso para ellos imaginarme cada noche haciendo el papel de Yeo en aquel momento, del niño con cáncer, aunque lo hacía con 24 años. Dejé la obra de teatro. Conocí al ser más maravilloso del mundo que es Antonio Mercero. Le pasé Planta Cuarta, que era una adaptación de Los Pelones, y le dije, quiero hacer esta historia de niños. Él la llevó arriba. Fue un taquillazo. Estuvimos nominados al Goya. Fue la tercera película más taquillera del año 2004. Planta Cuarta es una peli bellísima que habla de la cuarta planta del hospital, y lo mejor que logré fue la amistad con un hombre que era pura ternura. Era maravilloso y sigue siéndolo. Pero tampoco conseguimos cambiar la sociedad. Entonces, recuerdo que dije, pues voy a hacer un libro, El Mundo Amarillo, donde contaré todas mis experiencias, porque los libros llegan a todo el mundo. Y la idea era cambiar el mundo con la historia. El Mundo Amarillo realmente se ha vendido en 42 idiomas. Se han vendido más de 3 millones de ejemplares. Es el libro donde está mi historia, y fue muy bello. Y a mucha gente le llegó, pero no llegaba al público que yo deseaba, que era a niños, que eran los que tenían el poder de cambiarlo. Y los niños no leen mucho a esa edad, y yo siempre digo que esta historia es mi Star Wars particular. No he parado hasta que lo conseguí, y lo último que se me ocurrió fue Pulseras Rojas. La hice en TV3, la televisión de Cataluña. Era una serie pequeña, pero pasó algo mágico como pasa a veces con las historias. Y es que la serie fue un éxito. La veían los niños, los padres. No dejaba de ser la misma historia de alguna manera. Esa fuerza estaba basada en este caso en el Mundo Amarillo. Y fue bellísimo porque se empezó a emitir en países y en países. Spielberg hizo su versión, lo llevó a conocer a Estados Unidos. Es un tipo brutal. Chile hizo su propia versión y consiguieron cambiar una ley en el Senado después de Pulseras Rojas, para que hubiera plantas para niños que no existían. En Italia fue un éxito bellísimo. Hicieron 4 temporadas y nació esa frase de «Mis héroes no llevan capa, llevan pulseras rojas». Crearon unas pulseras rojas que vendieron y consiguieron no sé cuánto dinero. Ahora está en activo en Francia en TF1 líder de audiencia. En Alemania han hecho 3 temporadas y una película. En los países árabes, en Rusia. Y realmente el mundo ha cambiado. Emociona mucho que una historia que nació en una pequeña habitación de hospital haya llegado a una gran pantalla. Pero lo que más me emociona es que en cada país la idea de los niños con cáncer ha cambiado. Ese es el poder que tiene la televisión. He tachado de mi lista aquello, conseguir cambiar el mundo de los niños con cáncer con la serie, y de repente, a partir de aquí llegó todo, un montón de películas americanas de niños con cáncer, y de repente creamos como una marca donde mucha gente ha hecho películas con cáncer, bajo la misma estrella, no sé cuántas, y de repente dices, wow, ya no solo es eso, sino que la gente copia un poco el modelo, y crea unas historias que muchas son bellísimas, y me parece, ojalá lleguen muchas más, porque creo que es una suma, y todo lo que sea mostrar a los niños en el hospital con felicidad ayuda mucho a cambiar la imagen. Yo creo que Pulseras Rojas es un monstruo que me ha devorado a mí. Siempre seré el chico de Pulseras Rojas, y me parece muy bello.
Estoy muy orgulloso de pulseras rojas. Siempre llevo mi pulsera roja, la que me dieron con 14 años, y es como mi tesoro más grande. Y siempre pienso, cuando no tenía título la serie, no sabía qué título ponerle. Vi la pulsera roja y dije, pues va, pulseras rojas. No me pareció un gran título, y ahora de repente, pues ha resultado que ha sido bellísimo. A cada país que se estrena voy, les cuento a los niños quién era el niño en coma que siempre existió, quién soy yo, que no dejo de ser los dos. Yo soy Yeó y soy Jordi, soy los dos personajes. Jordi cuando llegas y Yeó cuando llevas años. Siempre cuidas de otro chico con cáncer y te conviertes en Jordi cuando llegas y en Yeó cuando pasan 3 años. Recuerdo cuando se estrenó en Estados Unidos, que nos dijeron que era una historia, era un western, que era una historia de niños con sillas de ruedas en lugar de caballos y donde luchaban contra un gran enemigo que era el cáncer. Y un señor maravilloso hizo una teoría de que aquello era un western precioso y me lo creí. Siempre pienso que he hecho un western de niños que van en silla de ruedas, que cabalgan juntos y que tienen la sensación de tener algo en común, que es ese símbolo de la pulsera roja y sentirse que no son cojos, sino cojonudos. El humor para mí ha sido fundamental en mi vida. Muchas veces la gente me dice, ¿cómo has podido superar perder una pierna, un pulmón, un trozo de hígado, estar 10 años en hospitales, perderte parte de tu niñez tradicional y ser feliz? Y yo siempre digo que han sido 2 puntales. Por un lado, el humor. Nunca he considerado que lo haya perdido. No os veo, tenéis 2 piernas y nunca os veo correr por las calles como locos. Nadie corre por la calle como loco. No hacéis cosas extraordinarias con las piernas. Yo si tuviera 2 piernas, estuviera todo el día corriendo y saltando. Y veo a la gente y no lo hace. Camina como yo. Creo además que el humor te nace de esa sensación de no darle mucho valor a nada. Yo creo que al final todo el mundo puede hacer humor de casi todo. Ahora que parece tan complicado hacer humor y que todo el mundo tiene la piel muy fina, a mí no me molesta. Yo vi hace poco a un tipo que hacía humor sobre gente que iba que no tenía piernas. Y como él tenía piernas, le cayó una buena bronca. Yo pensé, bueno, también puede hacerlo. Que la gente haga humor de lo que desee. Creo que al final, si hay esa sensación de ternura, de respeto, de no dolor, creo que puedes hacer el humor de lo que desees. Yo creo que al final, el sentido del humor es muy importante. Yo os lo he contado todo con sentido del humor. Siempre creo que en el sentido del humor, de fondo, ves el dolor. Creo que habéis visto mucho dolor en lo que he contado. También mucha tristeza, muchos lloros. Creo que se imaginaron el momento entre Guisante y yo hablando aquella noche en un hospital, como uno de esos días claves de mi vida, donde para él no fue fácil explicarlo. Para mí con 15 años no fue fácil comprenderlo también, pero creo que eso es la vida. Creo que la vida se trata de encontrar esas 16 noches donde todo te cambiará, donde tienes que estar dispuesto a entender que en aquel momento cambió mi idea de descubrir que hay gente muy mala en el mundo. Yo no llegaba a entender, yo era un niño bastante inocente, y aquel momento me llevó a estar junto a un niño que había perdido la inocencia hace tiempo. Y me resultó muy potente, pero luego, tiempo después, él siempre se reía de aquella situación, siempre. Éramos como un compinche de bromas, y realmente había una energía entre los dos que creo que fue mi gran amigo en el hospital. Fue una de esas personas que me hubiera gustado que sobreviviera. Yo siempre pensaba, si sobrevive a alguien, que sea Guisante, que hará algo genial en el mundo. Al final no fue él. Yo siempre decía, yo no era el más guapo ni el más listo. Quizá era el más alto. Yo era muy alto de pequeño. A la gente les sorprende que sea tan alto. Siempre me ven y piensan, como no tiene piernas será muy bajo. Y no, soy bastante alto. Pero nunca entendí por qué sobreviví. Fue una de las preguntas. Cuando te curas, tardas un tiempo. Un poco como los que volvían de Vietnam. ¿Por qué yo me he curado? Me costó mucho cuando mi médico me dijo, estás curado. Tardé 1 día y medio. Fui rápido porque la felicidad que me produjo fue inmediata. Pero aquel 1 día y medio fue pensar, ¿por qué me he curado? ¿Qué hago con mi vida? Estaba tan dispuesto a morir que realmente era como si me ofrecían un mundo y lo acepté. Y dije, bueno, lo voy a gozar. Y decidí darle votos siempre al niño de 13 años. Yo siempre soy el que tengo, que ahora tengo 46, y el de 13. Los dos conviven. Entonces yo siempre le pregunto al de 13 qué quiere hacer y qué no quiere hacer. Y sobre todo, recuerdo mucho lo que les he comentado de mi madre hospitalaria, que ella siempre me dijo, aprende a decir no, y hay que decir no a muchas cosas.
a personas sobre todo, a veces a emociones y muchas veces, casi siempre, a trabajo y sobre todo a dinero. Creo que el dinero tiene un valor muy poco interesante en comparación con las emociones. Yo siempre intento conseguir emociones antes que dinero, porque creo que las emociones tienen algo absolutamente fundamental, y pienso que nosotros lo que hacíamos en el hospital era irnos a divertir. Perdíamos piernas, brazos, sufríamos operaciones, quimioterapias, pero siempre me lo tomé. Yo y mis amigos de Pulseras Rojas nos lo tomamos como un juego, como una sensación de pasárselo bien y de disfrutar, y ahí sobre todo estaba el humor y la amistad. Disfrutemos de la vida, vivamos muchos años, no perdamos el sentido del humor y sobre todo la felicidad, y también seamos boleadores, que no tengamos miedo a bolear las injusticias ajenas, crear broncas y, si es necesario, acabar en calabozos y disfrutarlos. Kim Phuc es la protagonista del episodio 21 llamado La niña de la foto. A través de su vida fue aprendiendo varias lecciones y la última de la cual hace mención en su narración fue que tuvo que tomar y controlar su fotografía. Ella quería esconder esa foto que dio la vuelta al mundo. Sin embargo, al final se dio cuenta de que si no podía escapar de ella, podía trabajar con ella por la paz. Entendió que esa era su misión y parte del plan de Dios para su vida. Ella vivía en una pequeña ciudad al sur de Vietnam y por las circunstancias que se le presentaron, terminó convirtiéndose en un símbolo mundial de perdón y paz. Albert Espinosa buscó siempre el poder cambiar el rostro de los niños con cáncer alrededor del mundo, que se les dejara de ver como algo trágico, algo triste, algo que da pena, que se entendiera que existe y puede existir una realidad diferente en el tratamiento que se lleva de la enfermedad. El tema era cómo poder hacer que esta forma de ver la vida pudiera impactar en el mundo. Por ello, él deseaba que principalmente el mensaje llegara a los niños, quienes tienen el poder del cambio, pero fue hasta el éxito de Pulseras Rojas que lo logró. En muchos países la serie ha sido vista logrando cambios en la sociedad. Kim Phuc y Albert Espinosa tienen algo en común. Sus historias provienen de lugares sencillos, la villa de Trang Bang en Vietnam y una pequeña habitación de hospital, que fueron en donde iniciaron sus historias. Nadie se hubiera podido imaginar lo que han logrado con sus vidas a nivel mundial. Por un lado, luchando para salvar a los niños de la guerra y por la paz en general, y por el otro, para hacer mucho más feliz la vida de los niños y adolescentes con cáncer. Esas han sido sus misiones. Ambas historias nos deben hacer reflexionar sobre cuál es nuestra misión en esta vida. Siempre podemos ayudar y contribuir. No es necesario ser personas extraordinarias para poder cambiar el mundo. Encontremos nuestra misión e impactemos la vida de alguien, ya que para ese alguien significará cambiar su mundo. Espero les haya gustado y sea digno de compartir para ustedes. Te pido por favor des clic en seguir en la plataforma de tu preferencia y lo califiques con las estrellas que consideres. Si son 5 mucho mejor, ya que de esa manera me ayudas a que llegue a más personas. Si lo escuchaste en YouTube y te gustó, por favor apóyame con un me gusta y suscríbete al canal. Nos escuchamos en un nuevo episodio el próximo lunes. Un abrazo y excelente inicio de semana.